Qué gusto vernos. En esta mañana, después de ya 2 semanas casi de no vernos. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió tener mi esposa y yo allá en Guanajuato. Muchas gracias también a la iglesia. Y pues ya estamos aquí de vueltas. Gracias a Dios por ese tiempo y gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente. Extrañamos, la verdad, estar en casa, estar dormidos con ustedes, y nos da gusto estar gozosos de estar aquí nuevamente y continuando con la obra, continuando con la labor ministerial. Y en esta mañana, pues, continuando ahora con nuestras exposiciones, les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a estar continuando las exposiciones en el libro de Romanos. Estamos ya en el capítulo 8. Y estaremos en esta mañana viendo a partir del versículo 18. Todavía nos falta bastante de recorrer, pero es un capítulo muy rico. Vamos a estar deteniéndonos lo mayor posible, pero en esta mañana estaremos viendo la porción del versículo 18 al 25. Romanos capítulo 8, empezando desde el versículo 18. Dice la palabra de Dios: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Padre Dios bendito y eterno, te damos gracias que nos permites estar reunidos en tu nombre en esta mañana para adorarte, darte gloria y honor. Tú quien eres digno de toda alabanza, pero también para ser expuestos a tu palabra, que es parte de nuestra adoración, el ser receptivos al mensaje que nos has traído en esta mañana. Yo te pido que me uses, que hables por medio de mí, que seas tú cada mente con cada corazón y podamos entender esta realidad tan importante en la vida cristiana, la gran esperanza que tenemos de una gloria futura que ha sido asegurada por la obra de tu Hijo. Ayúdanos a ver esto en esta mañana, háblanos, ayúdanos a motivar esa esperanza y a crecer en fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues una realidad que en este mundo hay aflicción. Hay aflicción. Y muy probablemente todos aquí presentes estén pasando actualmente por algún tipo de situación, algún tipo de dificultad, alguna frustración tal vez que pasaron durante la semana, o a lo mejor pueden pensar en presión laboral, a lo mejor se descompuso el carro, a lo mejor tuvieron gastos imprevistos, algún familiar se enfermó, algo no salió conforme a lo que tenían planeado. Esta vida está llena de dificultades. Nos topamos con algo nos pasa, incluso diario. A veces incluso situaciones que nos traen desesperanza, situaciones de angustia. Vivimos en un mundo hostil donde las bacterias afectan nuestros cuerpos. Los desastres naturales causan muertes, destrozos, arruinan vidas. Animales salvajes que andan merodeando por ahí, a veces causando también problemas de salud o incluso muerte. En sí, cada día trae su propio afán. Eso sin contar las atrocidades que los hombres ocasionan. Y es un problema que incluso filósofos han tratado de responder. Asuntos que incluso libros han tratado de describir, tratar de interpretar y responder por qué es así. ¿Qué problema tiene este mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y la realidad es que
todo el problema de esta vida presente y el mundo hostil en el que vivimos es por causa de nuestro pecado. Es decir, la humanidad en su estado actual es el problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? Y en muchas películas, cuando se toca el tema de la inteligencia artificial, se desarrolla una posible solución y le piden a esta inteligencia artificial encontrar la solución al problema. Hay guerras, hay este problema, ¿cuál es la solución? Y siempre, interesantemente, esa inteligencia artificial concluye que el problema de toda esta maldad en el mundo es la humanidad y que la única solución es la destrucción de la humanidad. Películas como Terminator con su Skynet, a lo mejor Los Vengadores con Ultron, Yo Robot, Matrix, Los Mitchell contra las máquinas, una reciente. Siempre hay una inteligencia ahí, una inteligencia artificial, y al resolver el problema siempre es la humanidad. Todos concluyen con la respuesta correcta. La humanidad en su estado actual tiene que ser erradicada. Las personas quieren un mundo perfecto, quieren un mundo bueno y lleno de paz, que les cause una cierta esperanza, pero para eso la humanidad necesita ser transformada radicalmente, restaurada a su posición inicial. Volver de alguna manera a ese estado original que tenían antes de la caída, hechos a la imagen de Dios, y de hecho aún mejor que el primer estado. Esa es la única y verdadera solución. La esperanza más sensata es la glorificación del hombre. Es la esperanza más sensata para este mundo y para esta humanidad. Y esa es nuestra esperanza como creyentes. Y ese es el tema principal de todo este pasaje. La certeza absoluta de una vida eterna con cuerpos glorificados para los creyentes, es decir, los que han sido hechos hijos de Dios. Dejen darles un repaso rápido de este contexto. Pablo comenzó este nuevo capítulo, este nuevo tema con una gran verdad. A todos aquellos que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora, al ser unidos a Cristo, también se nos ha dado su Espíritu como arras de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Su Espíritu se nos fue dado como una señal o como una confirmación del pacto, de la promesa de la gloria futura. Y eso lo reconocemos por medio de vivir haciendo morir, dice, haciendo morir las obras de la carne. Eso nos describe lo que es la vida en el Espíritu. La evidencia de que realmente el Espíritu Santo habita en nosotros es que constantemente nosotros hacemos morir las obras de la carne, peleando esta batalla interna que tenemos todos en nuestro corazón. Porque por el Espíritu somos habilitados para hacer morir los deseos de la mente, los deseos de la carne, que quieren ir en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer morir el pecado remanente, que aún está en nosotros, haciendo guerra. Pero también nos describe, por la obra del Espíritu Santo, a llamarlo, como vemos aquí en ese texto, el Espíritu de adopción, quien da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios y nos habilita y nos capacita para poder clamar Abba, Padre. Aquellos que estamos en Cristo somos los verdaderos hijos adoptados de Dios, y por esto podemos llamar a nuestro Dios Padre. Y tocando la realidad de ser hechos hijos legítimos, eso nos hace también herederos. Versículo 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y aquí abre el tema de los sufrimientos dentro de la esperanza certera o segura que tenemos. Y este asunto de los sufrimientos presentes lo abarca hasta el versículo 28, donde incluso vemos 3 gemidos. El primer gemido es el de la creación, el segundo es el de los creyentes, y el tercero dice que es el del Espíritu Santo por nosotros. Intercede con gemidos indecibles. Y hoy estaremos viendo 2 de estos gemidos.
Y cómo que es que a pesar de las adversidades y de los sufrimientos de esta vida, tenemos una esperanza segura en la cual podemos esperar perseverando. Entonces entremos al primer punto, versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aquí Pablo hace un claro contraste entre los sufrimientos y la gloria futura. Y eso nos hace entrar y considerar los aspectos de la eternidad y los sufrimientos. Y vamos a ver los beneficios. Uno de los beneficios es que ya no habrá más pecado. Una vez que el mundo se termine, nuestros cuerpos sean glorificados, cuando se cumpla esa esperanza, ya no habrá más pecado. La creación será hecha perfecta. No habrá más muerte, no más llanto, no más sufrimiento. Vida eterna en gloria en la presencia de nuestro Dios. Como para exclamar, como Pablo le dice a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gran verdad. Y muchos cristianos tienden a hacerse esta pregunta: si todo esto lo tengo en Cristo, ¿por qué aún tengo que sufrir? ¿Por qué nuestras vidas son tan difíciles si ya en Cristo lo tengo todo? Y de la misma manera también nos lleva a considerar esos sufrimientos o posibles situaciones que pudiéramos enfrentar. Enfermedades críticas, pérdidas de algún familiar, pérdidas materiales críticas, persecución, tribulación, pruebas. Algo que es una realidad es que la vida en el Espíritu no es algo ajeno o que deje excluido el sufrimiento. Muchos creen que porque somos cristianos ya no sufrimos, todo está muy bien. Como hemos visto anteriormente, incluso los creyentes tenemos que pasar por la muerte. Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción. Es una realidad. Pablo en Hechos 14:22 dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro dijo en 1 de Pedro 4:19: así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, observen que es la voluntad de Dios que suframos. Así que los que sufran conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pruebas, tribulaciones, dificultades, aflicciones, afanes, tentaciones, todo eso aún está en la esfera de la vida cristiana. El cristiano debe sufrir todo esto mientras va camino a la gloria. Son los medios que Dios escogió, es su voluntad que pasemos por esto. ¿Para qué? Para santificar a sus santos, para santificar a su pueblo escogido. Con esto podemos entender por qué salen doctrinas de demonios como los de pare de sufrir. La salvación que Dios nos ha dado no está diseñada para parar de sufrir, sino para que nosotros ahora suframos con Cristo, padezcamos con Él. Dice padecer con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Por eso también es fácil en posturas escatológicas pensar en el rapto antes de la tribulación, es el rapto pre-tribulacional. Qué fácil ser llevados antes de que todo se ponga feo. Viene la gran tribulación, no, yo me voy a ir antes. Si Cristo sufrió ante los líderes religiosos de su pueblo, ante el mundo, fue perseguido y fue llevado a una cruz, puesto a muerte. Los creyentes de ese tiempo sufrieron persecuciones severas. Los mismos apóstoles sufrieron muertes terribles. Apedrados, decapitados, muertos por lanzas. Los mismos seguidores de Jesús después, muertos por leones, quemados vivos para iluminar las calles de Roma. La Biblia que tenemos tan fácilmente hoy en nuestras manos costó mucha sangre. El mensaje del Evangelio que llegó a nosotros, por el cual somos salvos, costó muchas vidas. ¿Y nosotros solo podemos pensar en el camino fácil, ser llevados antes del sufrimiento? No. La iglesia siempre ha sufrido, y así será incluso en la gran tribulación. La iglesia debe padecer en los tiempos en los que le toca vivir. Y no sabemos qué tan feo será más adelante.
Pero aún eso, aún la peor persecución en la historia de la redención, no se compara, dice, con la gloria futura. Pablo, tratando el tema de la adopción, nos recuerda que también tenemos una preciosa herencia de Dios. Tenemos el privilegio de ser coherederos con Cristo. Solo si, dice, y ahí está la condición, solo si padecemos con Él. Pero ¿con qué fin vamos a padecer? Dice, de que también seamos glorificados con Él. Entonces todo el sufrimiento de este tiempo presente tiene como propósito nuestra glorificación. Esa es la voluntad de Dios. Y por esta razón Pablo puede decir, y debe ser nuestro sentir y esperanza también, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y vemos que dice la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Por qué lo menciona así? Para Dios esta glorificación es algo tan seguro que en sus ojos nosotros ya somos glorificados. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros no podemos ni verlo ni experimentarlo. Aún no se nos ha revelado cómo ha de ser. Pero en un tiempo futuro se nos revelará. Ya sea que pasemos por muerte o Cristo venga antes, se nos revelará esa gloria que nos espera. Y eso que vendrá, donde está puesta nuestra esperanza, los tesoros del cielo, nuestro deseo de estar en el hogar con Dios, no tiene comparación con lo que pase de este lado de la eternidad. Y Pablo nos da la idea aquí, no solo de una comparación, sino de lo absurdo que es incluso pensar compararlos. Y tiene sentido lógico, porque ¿cómo vas a comparar 1000 años con una eternidad? Y más, porque el hombre solo vive 100 años, no más de 100 años, aproximadamente. Entonces, más absurdo comparar un límite como 100 contra el infinito, a lo eterno. Aquello que está limitado contra lo ilimitado. Simplemente, de la forma en la que lo pongamos, no hay comparación. El problema de esto es que en la práctica fallamos. Nos quejamos más por los sufrimientos presentes. Cualquier piedrita en el zapato y ya nos estamos muriendo. Y ya nos estamos quejando. Nos hacemos como dice el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. Las tribulaciones de este tiempo presente pueden ser comparadas con la gloria futura, pero una realidad es que debemos esperar estos sufrimientos. Debemos esperar, debemos aceptar que deben de ser parte de nuestra vida, por más simple, difícil que sea cada situación, porque para el cristiano, nuestro camino a la gloria es el mismo camino de gloria que tomó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro camino. Por eso Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Tú también debes sufrir como Él sufrió. Así fue con el capitán de nuestra salvación y así será también nuestro camino. Y debemos recordar siempre esta maravillosa verdad. Por más difícil que la vida sea en este mundo, o qué tan grande sea el sufrimiento por el cual estamos pasando, debemos recordar que no son dignos de ser comparados con la gloria que ya tenemos segura. Pero ahora, Pablo pasa a una realidad que a veces no contemplamos. En primer lugar, la creación misma tiene la esperanza que nosotros, la misma esperanza que nosotros. Y en segundo lugar, también sufre y gime como nosotros. Y la idea de este texto es que no estamos solos en esas frustraciones en este mundo. El universo entero, toda la creación ha sido sujetada a estas mismas frustraciones que nosotros. Y esto nos da una respuesta bíblica, bajo una cosmovisión bíblica de por qué el mundo se encuentra en el estado en el que está. Versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y la intensidad de esto lo podemos ver en cómo lo está expresando. Anhelo profundo y guardar ansiosamente.
Y eso es en referencia a algo futuro. Y la idea es que ese anhelo profundo permite aguardar ansiosamente. Es decir, que entre más segura y firme es la esperanza, más fácil se puede esperar y soportar. Ahora, como muchas cosas en las Escrituras, aquí hay distintas opiniones en lo que Pablo se refiere con creación. Algunos dicen que se refiere a toda la creación, lo material, lo espiritual, incluyendo seres humanos. Otros dicen que solo específicamente se refiere a los seres humanos. Primeramente, no pueden ser seres espirituales o ángeles, porque Pablo se refiere como creación, dice que ha sido sometida a vanidad. Esto que Pablo habla como creación ha sido sometido a vanidad, eso excluye a los ángeles. Tampoco pueden ser Satanás y sus demonios, porque no podemos describirlos, como dice aquí, que esta creación, como que están aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ellos no están aguardando tal cosa. Ahora tampoco pueden ser los creyentes, porque luego dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros los creyentes. Hace una separación, también dice que la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Entonces vemos esta distinción que hace entre creyentes y la creación, y por lo tanto no puede estarse refiriendo a seres humanos. ¿Y qué tal de los incrédulos? A lo mejor está considerando incrédulos. Pues tampoco pudiera ser, porque los incrédulos no están aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces lo único que puede ser, y que está de acuerdo con muchos comentaristas, es que se refiere a la creación que no tiene razonamiento. Esto es, los océanos, la tierra, el aire, el sol, las estrellas. Y todo esto es normal en las Escrituras, hablar de algo sin emoción o razonamiento como si lo tuviera. Esto se le conoce como una forma retórica de personificación. Esto es darle emociones o cualidades humanas a algo inmaterial. Esto nos habla de que está hablando de la creación material. Todo lo inanimado, orgánico o inorgánico, todo el reino vegetal, todo el reino animal, el reino marino, toda bacteria, las galaxias, todo. Todo el cosmos material está incluido aquí. Es decir, que el cosmos material tiene un anhelo profundo que le permite esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esa es su esperanza, que nosotros, los creyentes, tengamos la revelación de la gloria futura. En el versículo 23 lo describe como la redención de nuestros cuerpos, es decir, nuestra glorificación. Toda la creación ya no aguanta más para ver a los hijos de Dios glorificados, donde nosotros con Cristo gobernaremos para cultivar y cuidar el cosmos. A Adán se le dio esta tarea de cultivar y cuidar el Edén. A nosotros, los que estamos en Cristo, se nos va a dar la tarea de cultivar y cuidar el cosmos. Toda la creación material. Eso es lo que espera, el anhelo profundo de toda la creación. Otra forma de verlo bíblicamente es que la creación desea ver el día del Señor. Desea ver el regreso de Cristo, el reino de Cristo. Cuando Cristo regrese por segunda vez y Él reúna a toda su iglesia, juzgue a todas las naciones y restaure toda la creación con fuego. Y nos da la razón, versículo 20, de por qué tiene esta esperanza. ¿Por qué tiene esta esperanza igual que nosotros? Versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad. Eso quiere decir que, al igual que el ser humano fue maldecido, también la creación fue sometida a maldición. La palabra que se usa aquí para vanidad sugiere una incapacidad de alcanzar la meta. La creación ya no puede ser tampoco lo que debió ser por culpa del pecado del hombre. Eso quiere decir que fue sometida a una frustración. La creación, así como el hombre, nunca llegó a su máximo potencial. Nunca ha podido ser lo que Dios tenía intencionado que fuera.
Y no por su culpa. Fue Dios, dice, quien la sometió a esta maldición, dice, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Todo el cosmos fue puesto bajo una maldición. Además de las maldiciones independientes que Dios dio, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y una de las cosas que Dios pronunció es que la vida en la tierra sería marcada por problemas, frustraciones y dificultades. Todo por causa de esta maldición que fue por culpa del pecado del hombre. La creación no hizo nada mal. Fue el hombre quien pecó. Toda la creación fue sujeta, dice, a esclavitud de la corrupción. Y esta palabra también podemos usarla como decadencia. Lo que perece o lo que muere. La creación, así como el hombre, fueron diseñados para durar. No había tal cosa como envejecimiento, nada moría, nada caducaba, el universo no se iba desgastando. Pero ahora tenemos la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que el universo se está quedando sin energía usable, se está desgastando. La creación entera se está desgastando y añádale a eso el daño que el ser humano le está causando al planeta, con tala masiva de árboles, los humos y químicos que dañan nuestra capa de ozono. Incluso la naturaleza misma fue afectada y por eso es por lo que tenemos desastres naturales, pestes, oxidación, bacterias, tornados, maremotos, terremotos, volcanes, contaminación, enfermedades. Y ahí es donde vemos la esperanza de la creación. Dios soberano pronunció juicio sobre su creación por culpa del hombre, pero no destruyó la creación, así como tampoco destruyó al hombre para algo particular en el futuro, para una esperanza. Pensando en Génesis 3, en medio de las maldiciones, vemos la gran esperanza, el evangelio pronunciado. Génesis 3:15 vemos, nos dice la promesa de que habrá un redentor, alguien que restablezca todo este desastre y que vendría de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza del pecado, para eliminar precisamente el problema principal de la humanidad, cortarlo de raíz, y vendría a liberar a su pueblo y a redimir también a toda la creación. Este redentor es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza en el Evangelio, incluso también, dice, para la creación. De que la creación será liberada de esta maldición, liberada, dice, de la esclavitud de la corrupción, y será ahora restaurada a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y eso nos da también la razón de por qué la creación aguarda ansiosamente nuestra glorificación. Y solo imaginen cómo será entonces. Si hoy contemplamos la hermosura de la creación y nos maravillamos, los cerros verdes, las noches estrelladas, los océanos o los hermosos atardeceres, y contemplamos esta hermosa creación y decimos, ¡qué hermoso es! Y eso que está bajo esclavitud de corrupción. Imaginen cómo será la creación cuando sea liberada. Cuando nosotros seamos glorificados y también la creación entera sea glorificada y sea elevada también a una gloria que jamás ha sido. Qué hermoso y espectacular serán los nuevos cielos y la nueva tierra. Amén. Y es por eso también que la creación gime y sufre con nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto, versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Aquí Pablo nos reitera la razón de por qué la creación tiene un anhelo profundo, por ser restaurada en el día de nuestra glorificación. Y aquí nos habla nuevamente de estos sufrimientos. No nada más los creyentes pasan por sufrimientos. Dice que la creación entera sufre. Y vemos dos cosas relacionadas
al parto natural de una mujer. La primera dice, gime. Este gemir es el grito de dolor y a veces de frustración de una mujer en parto que tiene cuando el bebé batalla en salir. Puja, sufre, pero aún no sale el bebé. Ese gemido que tiene que hacer, y es un gemir constante. En segunda vemos que hay dolores. Es el dolor intenso del nacimiento, y no está hablando aquí de las contracciones. Yo creo que las mujeres que han estado embarazadas entenderán la diferencia, porque las contracciones son a veces dolorosas, pero son varias y menores comparadas cuando ya es en sí la labor de parto, que es un dolor constante que se termina hasta el nacimiento. Porque aquí dice que estos dolores son de parto, no dice dolores de muerte o dolores sin fin, son dolores temporales que se sufren. Y la idea de esto es que los dolores de parto, por más fuertes que sean esos dolores, pueden ser soportados por la mamá que está en labores de parto por la esperanza de vida, por la anticipación del gozo de poder tener a su hijo en sus brazos. Y de hecho, muchas mamás confirman que incluso cuando tienen a su hijo en brazos, el dolor se olvida. Esa es la idea que Pablo quiere dejarnos con esto. Esto ya es la experiencia física del sufrimiento y el dolor que esta vida produce. ¿Y cómo observamos esto de gemir y dolores de creación? Con desastres naturales. Como si el planeta nos quisiera sacar ya de su vientre. Trata de expulsar a la humanidad en su condición pecaminosa y espera cuando esta humanidad sea puesta de vuelta, pero glorificada. Esto está siguiendo la analogía del parto. El cosmos está en constante sufrimiento. Aquí en la tierra los animales sufren por la contaminación del hombre. Los océanos también sufren por los desperdicios que genera el hombre. Toda la creación está sufriendo y gimiendo por el pecado del hombre. La creación grita desesperadamente y se duele profundamente por el pecado de la humanidad. Y espera ansiosamente por la justicia de Dios para los pecadores y ansía ver a los hijos de Dios glorificados. Pero no nada más la creación gime y sufre. También nosotros los creyentes, dice el versículo 23, y no solo ella, refiriéndose a la creación, que gime y sufre, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ahora observen que dice que tenemos las primicias del Espíritu. Ese término de primicias viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las primicias eran los primeros frutos que se daban o eran que se tenían de una cosecha y que se ofrecían como sacrificio a Dios. Y Dios ha dado a su pueblo los primeros frutos del Espíritu como su compromiso de que lo demás está por venir. Entonces el Espíritu Santo habitando en el creyente es descrito así en el Nuevo Testamento. Su presencia y su obra en nuestros corazones son esos primeros frutos. También podemos verlo como el anticipo de un pago. Aquellos que como arras de la herencia prometida se nos ha dado el Espíritu de Dios para que habite en nosotros. Y estos somos todos los cristianos. Todos los que han depositado su fe en Jesucristo y que por esa fe han sido justificados, han sido santificados y han sido adoptados en la familia de Dios. Porque veíamos anteriormente que no hay cristianos verdaderos en quien no habite el Espíritu de Dios. Si tú no puedes experimentar la presencia del Espíritu de Dios, tú no puedes llamarte cristiano y tú no puedes llamarte hijo de Dios. Versículo 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como veíamos, eso es algo que se experimenta en la vida cristiana. Entonces, los que gimen son los creyentes. Y es algo que vemos en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 1, 21, 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló
y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Segunda de Corintios 5, del 4 al 5. Observen el paralelo con este pasaje, con los gemidos. Dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda o nuestro cuerpo, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Efesios 1, del 3 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y eso fue lo que observamos la ocasión anterior. Tenemos una herencia que aún no hemos recibido. Y es por esa razón que aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Es un gemir de anticipación, de ya querer algo que aún no tenemos. Sufrimos en este mundo presente. Ese es nuestro gemir, de que ya queremos recibir lo prometido. Esperamos con ansias de ya querer salir de este mundo e ir hacia el venidero. Como dice Pablo en capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un gemido de dolor, pero de esperanza. No es un gemir de queja, es un gemir de esperanza. Y por eso dice, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. No es queja por el sufrimiento. Este gemir es en esperanza de lo que viene. Ahora, ¿cómo es este gemir? Tenemos ejemplos en las escrituras de creyentes gimiendo. Salmo 6.3 dice, mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Salmos 13.1, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Alguna palabra podemos ver como que hay una queja, pero más bien está gimiendo en esperanza. Salmos 35:17, ¿hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. Es el clamor también que vemos en la iglesia perseguida en Apocalipsis 6, del 9 al 10. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es decir, la iglesia perseguida. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo se hará esa justicia? Está clamando la iglesia que está con el Señor. Entonces no es una queja, es un gemir de anhelo, de la esperanza. Entonces vemos que también los creyentes gimen en su interior. Tienen ese deseo ansioso de estar con su Señor. Y por eso, y esto es por los mismos sufrimientos, por las consecuencias de nuestro pecado, al igual que la creación que sufrimos. Y al igual que con la creación, nosotros también tenemos una esperanza. Y nos dice que este gemir es en la esperanza que estamos aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Ahora, habla de esta manera como si aún no fuéramos hijos. Estamos aguardando la adopción, pero anteriormente nos dijo que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con que estamos aguardando ansiosamente eso? Bien, la salvación como un todo lo podemos ver en tres partes. Tenemos el diseño divino de la salvación en la eternidad pasada, la parte que experimentamos de este lado de la eternidad y la parte que aún podemos experimentar del otro lado de la eternidad. Son las tres partes. Pero solo las dos últimas son lo que nos toca a nosotros en nuestra experiencia humana. Cuando alguien es salvo, es justificado, declarado justo. Sin embargo, el juicio aún no se ha emitido. Esa justificación, aunque verdadera,
se experimentará tangiblemente en el día del juicio con nuestros cuerpos glorificados. Cuando alguien es salvo, también es santificado. Sin embargo, no está completamente santificado y es algo que se experimenta después de la muerte y se experimentará aún mayor cuando estemos en nuestros cuerpos glorificados. Cuando alguien es salvo, es adoptado en la familia de Dios, ya es parte de la familia de Dios, pero no lo experimentará más ampliamente hasta realmente estar ahí con nuestro Señor, con nuestros cuerpos glorificados. Tenemos la salvación, pero al mismo tiempo hay algo que no hemos recibido. Esto es la redención de nuestros cuerpos. Y hay algo que experimentaremos en medio de todo esto, y es este gemir en nuestro interior, aguardando esa adopción como hijos, ese momento en el que ya tengamos nuestros cuerpos glorificados, en que la esperanza sea ya hecha una realidad. Pero eso se evidenciará completamente, dice, en la redención de nuestro cuerpo, es decir, nuestra glorificación. Eso es lo que esperamos y aguardamos. Véanlo de esta forma. Imaginen a un niño en un orfanato que ha sido adoptado por una buena familia. El proceso legal está listo, los papeles ya están firmados, él ya es parte de la familia, ya le dieron los nuevos apellidos, pero aún no lo han ido a recoger. Le avisaron al niño que ya todo está listo, que ya tiene un nuevo apellido, ya tiene una nueva familia, está muy contento, prepara su maleta y ¿qué hace? Espera ansiosamente que su familia venga por él. Anhela el día en que su nueva familia lo recoja para estar con ellos. De esa misma manera, anhela el alma del creyente estar ya con su Señor, con su cuerpo glorificado. Amén. Salmos 42:1 dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 84:2: anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Salmo 143:6: a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Es el anhelo de todo creyente de ya estar con su Señor. Es una hermosa y segura esperanza. La realidad de que el anhelo más grande de nuestra alma, estar con nuestro Salvador y Dios, Jesucristo, será hecho una realidad. Esto nos lleva al cuarto punto. Esa esperanza de la gloria futura se aguarda con perseverancia. Versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo esperar lo que uno ve? Ahora, Pablo explica cómo es que debe vivir un cristiano bajo la realidad de lo que acaba de enseñar. Después de hacernos ver la realidad de los sufrimientos de este tiempo presente y de nuestro gemir, y el gemir de la creación, en cómo aguardamos ansiosamente la redención de nuestro cuerpo, porque vemos cómo nuestros cuerpos aún no han sido glorificados, aún batallamos con el pecado remanente, aún tenemos que lidiar con las consecuencias de vivir en un mundo bajo maldición, como también nuestro estatus de hijos aún no está completo. La redención de nuestros cuerpos aún no pasa. En luz de todo eso, ¿cómo es que debemos vivir los cristianos? Debemos constantemente vivir en un entorno de esperanza de aquello que no puede ser visto. Es la esperanza puesta en algo que sucederá en el futuro. Y debemos entender que aquí la palabra esperanza no es como la usamos en español. No se trata de un pensamiento deseoso. Como cuando dicen, oye, ¿crees que va a llover mañana? Eso espero. ¿Vas a ir a trabajar? Eso espero. No es un deseo como decir, deseo que así sea. Un sentimiento de deseo. Pero la esperanza cristiana es algo certero. Y habla más bien de una expectación confiada, de algo real.
Y por esto hace la aclaración. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Si lo ves, entonces ya no tienes esperanza. Ya es una realidad tangible. Ya lo tienes, ya lo puedes ver. Si lo podemos ver, deja de ser esperanza. Y eso concuerda con lo que acabamos de observar. Que lo que esperamos no es algo que ya tenemos o que ya podamos ver. No es algo que ya poseamos. Es algo que estamos en expectativa de tener. La promesa de Dios es algo que aún no poseemos y que no podemos ver. La naturaleza de la vida cristiana ahora es una que se caracteriza en el contexto de la esperanza. Viendo hacia adelante lo que aún no es nuestro e incluso aquello que no es ni siquiera de este mundo. Y eso va relacionado con la fe. Somos salvos por fe, y dice aquí que porque en esperanza hemos sido salvados. Hay una relación clara entre la fe y la esperanza. Observen lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se fijan la relación que tiene? La fe es tener la certeza de la esperanza de la gloria futura. Es tener la convicción de que ya es nuestro. Aunque no lo tengas, ya es tuyo. Saber que tus pecados han sido perdonados y que tendrás vida eterna. Aún no lo tienes, pero es seguro que lo tendrás. En Hebreos 11, versículo 7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que tampoco podía ver y que tampoco tenía. Versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. No las tuvieron, pero las creyeron y las vieron en esperanza. En esperanza las vieron tangibles, pero no las tenían. Murieron en esa fe. El cristiano anda por fe y no por vista. Anda constantemente en una esperanza. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto nos habla de la perseverancia de esta esperanza. La palabra aquí para paciencia tiene que ver con constancia, tiene que ver con resistencia, es decir, que va a soportar con paciencia, o también puede traducirse perseverancia. La vida cristiana es una vida que se vive en una paciente perseverancia. Pacientemente, perseverando en la esperanza firme que tenemos en Cristo Jesús de una gloria futura. Termino con esto. Lo que podemos aprender de este texto es que la vida cristiana es una vida de sufrimiento y al mismo tiempo de gozo. No es una vida miserable, como muchos pudieran pintarlo. Es una buena vida, pero con sufrimientos. Es una paradoja. Una paradoja es una idea lógicamente contraria, pero que al mismo tiempo ambas son una realidad. Es decir, la vida cristiana es de gozo en medio del sufrimiento. Gozo y sufrimiento son lógicamente contrarios. Nadie puede decir, estoy sufriendo, perdí un hijo y estoy contento. Son contrarios, pero ambas son realidad. Es decir, la vida cristiana es de gozo en medio del sufrimiento. Pero una realidad es que para el cristiano los sufrimientos son causa de gozo. Y hay dos extremos con esto. Aquellos que escapan a la realidad del sufrimiento y sus vidas son muy felices todo el tiempo, todo está muy bien, para ellos no hay sufrimiento, todo está muy bonito, se siente bien ser cristiano, de hecho está mejor, me va mejor en mi trabajo, gano más. Y si sufres por algo, es que estás mal o que estás en pecado. Y eso está mal. El sufrimiento es parte
de la vida cristiana, peques o no. Claro que si pecas puede haber disciplina, pero eso es distinto. Y si tú has caído en este pensar, de que la vida cristiana no hay sufrimientos, aprende a gozarte en las tribulaciones y los sufrimientos que han sido preparados para ti y que son reales. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, Santiago 1:2. ¿Por qué? Porque tenemos una invaluable certeza de una gloria futura. Tanto que los sufrimientos del tiempo presente no se le pueden comparar. Pero está también el otro extremo. El ver todo el sufrimiento, el decir que todo está mal y dejar de sentir el gozo de la salvación. A mí me pasa todo, estoy sufriendo, mira cómo me pasa esto y esto y esto. Y se estancan en el gemir y eso es todo lo que hacen. Quejarse de la vida cristiana. Pero olvidan que no solo está bien el gemir por lo venidero, pero debemos recordar que también hemos recibido las primicias del Espíritu Santo. Algo que debería de llenarnos de humildad y gozo. Y si tú has caído en este pensar, clama para que el gozo de tu salvación sea renovado. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con espíritu de poder. Salmo 51:12. ¿Por qué? Porque tenemos una invaluable certeza de una gloria futura, tanto que tenemos las primicias del Espíritu aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Podemos ver que estas dos actitudes se salen de la verdad de una perspectiva bíblica balanceada. Pero aunque suene paradójico, es una realidad que por un lado es sobriamente realista, que ve la realidad del sufrimiento, y por el otro, que es gozosamente confiado en que ha recibido la garantía de la gloria futura. Vive sobriamente realista en esta vida, pero al mismo tiempo se goza confiadamente en la gloria futura. Y la gloria futura es algo espectacular que solo podemos conocer porque las escrituras no lo dicen, pero que es muy difícil de imaginar. Sabemos qué esperar, pero no podemos verlos. C.S. Lewis lo pone así en su libro Mero Cristianismo. Dios convertirá al más débil y al más sucio de nosotros en una criatura deslumbrante, radiante, inmortal, palpitando con tal energía y alegría y sabiduría y amor que no podemos imaginarlo ahora. Un espejo brillante y sin mancha que refleja perfectamente a Dios, aunque, por supuesto, en una escala menor. Su infinito poder, deleite y bondad. El proceso será largo y a veces muy doloroso, pero eso es lo que nos espera, nada menos. Y esa esperanza de gloria futura debe de mantener nuestro caminar, debe de hacernos perseverar pacientemente. Y si tú estás sufriendo hoy, si tú estás pasando por alguna dificultad, algún problema, sufrimiento, dolor, algún estrés, alguna angustia, Dios te está diciendo: no te rindas, no flaquees, no pierdas la esperanza, no vuelvas al mundo, porque solo el que persevera hasta el fin será salvo. No te rindas, renueva las fuerzas como el águila, agárrate del Señor, aguarda con paciencia la esperanza del cumplimiento de la promesa de tu gloria futura. Continúa depositando tu fe en Cristo Jesús con una paciente perseverancia, porque tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hebreos 6, 19 al 20. Solo Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es nuestra ancla firme. En medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, solo Jesucristo es el ancla que nos sostiene. Y todo el dolor y el sufrimiento que pasemos en esta vida, en ese tiempo presente, habrá valido la pena cuando veamos a Jesús cara
cara. En eso se basa nuestra esperanza de la gloria futura, estar con Él por siempre. Amén. Padre y Dios eterno, gracias te damos por esta preciosa esperanza segura y firme que tenemos en Jesucristo y por su obra. Gracias por habernos llamado a esta esperanza, sabiendo que tú eres quien nos sostiene. Tú eres el que sostiene, el que guarda a su pueblo. Y te pedimos que nos sigas guardando, que nos sigas llevando. Somos torpes, tropezamos, nos quejamos por cada mala situación, pero sabemos que todo obra para bien. A los que tú has amado, a los que tú has llamado, todos los sufrimientos son camino a la gloria. Ayúdanos a verlo así, ayúdanos en medio de estos dolores, en medio de estos sufrimientos, a verlo de esta manera, que sea nuestra ancla firme en Jesucristo por siempre. Ayúdanos a llevar nuestro corazón en medio de las diferentes situaciones y a tener esta verdad en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.